La epístola es de la primera carta de San Pedro. Carísimos, os ruego que como extranjeros y peregrinos os abstengáis de los deseos carnales que militen contra el alma, viviendo honradamente entre las gentes, para que ya que os consideran como malhechores, al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios el día de la visitación. Estad pues sumisos a toda criatura humana por Dios, ya al rey como jefe, ya a los caudillos como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los buenos. Porque es voluntad de Dios que obrando el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres imprudentes. Obrad como libres y no como teniendo la libertad por velo de la milicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a la fraternidad, temed a Dios, honrad al Rey, siervos, someteos como todo temor a los amos, no solo a los buenos y modestos, sino también a los díscolos, porque esto es lo grato a Dios en nuestro Señor Jesucristo. Y el Santo Evangelio se toma de San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: un poco y ya no me veréis, y un poco y me veréis, porque voy al Padre. Se dijeron entonces los discípulos entre sí: ¿qué es eso que nos dice? Un poco y no me veréis, y otro poco y me veréis, ¿y por qué voy al Padre? Dijeron pues: ¿qué es eso que nos dice un poco? No sabemos lo que habla. Y conoció Jesús que querían preguntarle y les dijo: preguntáis entre vosotros qué es lo que dije, un poco no me veréis y otro poco y me veréis. En verdad os digo, os lloraréis y gemiréis vosotros, pero el mundo se gozará, y vosotros os contristaréis, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando pare tiene tristeza porque llega su hora, pero cuando ha parido al niño ya no se acuerda del apuro por el gozo de haber nacido un hombre en el mundo. También vosotros tenéis ciertamente tristeza ahora, pero os veré otra vez y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Pueden sentarse. Se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Pues existe una condición que se llama ageusia, que causa que alguien pierde todo su sentido de gusto. Hemos escuchado de esa condición, especialmente desde los días de COVID, como algo normalmente temporal, pero también a veces es una condición permanente. Y cuando alguien padece de tal condición, especialmente si ha tenido la condición desde su infancia, si tú vas con él para decirle con mucho entusiasmo qué tan ricos eran los tacos que desayunaste en la esquina ayer, pues no te va a entender. Algo similar está pasando en el Evangelio de hoy, pero en el ámbito espiritual. Cristo quiere que sus discípulos entiendan el verdadero gozo que les espera, pero más allá. El problema es que aún no están capacitados para entenderle. Su gusto espiritual sigue inmaduro y lo mismo pasa seguido con nosotros. Pues ya pasó la Cuaresma donde practicamos penitencia. Ahora estamos en tiempo de Pascua, que es tiempo de alegría, pero nuestra capacidad de alegrarnos sigue limitada. Por eso el Señor tiene que hablarnos otra vez de tristeza y sufrimiento,
porque solo podemos gozar plenamente de su victoria pascual cuando aprendemos a vivir todo el poder de la cruz en nuestras vidas. Es un hecho que todo hombre busca gozo y gozo verdadero, pero también es una realidad que en esta vida hay muchísimas distracciones e impostores. Santo Tomás de Aquino enseña que el hombre no puede vivir sin alegría. Por eso, cuando se ve privado de las verdaderas alegrías espirituales, es necesario para él que se vuelva adicto a los placeres carnales. Por eso la liturgia de esta temporada nos insiste tanto con las palabras de San Pablo: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pero la realidad es que mucha gente anda distraída con los placeres de ese mundo. Y no es que el placer es malo, al contrario, recibido con gratitud y de buena medida, pues hasta es algo bueno, un don de Dios. El problema es que se hace muchas veces el objeto principal de la vida. Y gente que vive así, tan sumergidos en placeres mundanos, nunca aprende a tener apetito para los gozos más elevados. Santa Teresita del Niño Jesús dice: el mundo nos promete placer, pero solo en Jesús encontramos alegría. Y no estamos hablando de una alegría cualquiera, sino en otro lugar el Señor, hablando a sus discípulos de la alegría que quiere darnos, dice: quiero que mi gozo esté en ustedes y que su gozo sea pleno. Un gozo más allá del cual no podemos imaginar más. ¿Qué más busca el corazón humano? Y gozo como fruto del Espíritu Santo es el resultado de un amor, pero un amor maduro, no limitado, que permea toda nuestra existencia. ¿Cómo podemos capacitarnos para conocer ese gozo? Pues en primer lugar tenemos que luchar contra el pecado, porque pecando perdemos gracia. Sin gracia no hay caridad, sin caridad no hay gozo, punto. Pero tenemos que ir más allá si queremos la plenitud de gozo. Como dice Monseñor Luis Martínez, la vida cristiana es la reproducción de Jesús en las almas. Y la perfección, la reproducción más fiel y perfecta, consiste en la transformación de las almas en Jesús. Transformarnos en Él es, entonces, intentar tener sus mismos pensamientos, sus mismos deseos, sus mismos amores. ¿Y cómo podemos lograr eso? Pues en primer lugar necesitamos rezar. Rezando por la gracia de lograr ese nivel de conformidad con la voluntad de Dios. Pero nuestra oración no puede quedarse solamente en la repetición de muchas palabras como una rutina, sino necesitamos profundizar, necesitamos meditar y practicar la oración mental, porque eso es lo que hace presentes los misterios de la vida de Jesús. Y si pensamos poco en esas realidades de la fe, pues con razón difícilmente vamos a llegar a desearlos verdaderamente. La liturgia obviamente tiene un papel muy importante en eso. Existe para alabar a Dios, pero también para hacer presente
la vida de nuestro Señor y todos sus misterios, abriendo sus secretos, celebrándolos con solemnidad y reverencia, generando en nosotros un santo asombro que produce naturalmente un enamoramiento. Bueno, pero después de eso hay mucha gente que va a decir, es que Padre, yo no puedo rezar así. He intentado y me aburro, me distraigo, no sé cómo hacerlo. Y si investigamos el caso un poquito más, nos damos cuenta que esas mismas personas, pues o no ejercen mucho esfuerzo o se encuentran muy apegados a gustos carnales, especialmente vicios tan perniciosos como la gula, la lujuria, adicción a la bebida, otras cosas así, que son muy aptos en generar en nosotros una ceguera mental y la pérdida del gusto para las cosas del cielo. Y ejercen, cuando están activados esos gustos, ejercen en nosotros una tiranía y no admiten competencia. Ya se apaga el deseo para las cosas de arriba. Y cuando luego esas mismas personas tienen la objeción es que, pero no puedo superar esos vicios, es demasiado difícil. Y seguimos investigando y vemos que se rodean con gente que siempre hablan de cosas mundanas, que hablan con chistes de doble sentido, que escuchan música muy sensual, con letra que fomenta las pasiones, su entretenimiento es mundano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, difícilmente van a poder ver arriba porque están tan concentrados en las cosas de abajo. Podemos dar un ejemplo un poco más concreto de esta situación. Imaginemos, ¿no?, que alguien llegue a visitar a Casa Cristo Rey por primera vez y nadie le ha dicho que allí tenemos una cerca electrificada. Entonces se recarga en la pared y agarra la reja y se electrocuta, ¿sí? Y empieza a gritar, su cabello se levanta, se huele de quemadura, etc. Y está esperando que alguien le ayude porque ya no puede despegar su mano. Y llega su amigo para ayudarle, pero el amigo está tan entusiasmado y le dice, pues tengo que contarte un soneto de Shakespeare tan hermoso que acabo de encontrar. Pero obviamente, pues no va a estar en condiciones para apreciarlo, porque está pues distraído con algo más urgente en el momento. Lo mismo pasa con nosotros cuando nos electrocutan los deseos de este mundo. Y necesitamos la cruz para purificarnos poco a poco de todo ese remanente de los gustos mundanos y capacitarnos para los gustos celestiales. Por eso vemos el caso tan curioso en los santos, que hasta aman el sufrimiento porque entienden que les capacita para amar con más gozo. Y por eso el Señor hoy habla de su necesidad de retirarse de en medio de los discípulos para poder volver después con una presencia más perfecta y más gozosa. Muchos en este mundo, incluso cristianos y gente devota, perecen tristeza en el fondo porque siguen buscando gozo donde es imposible encontrarlo. En la vida de cada uno de nosotros tenemos que pasar por eso, tenemos que llorar ahora y aguantar para poder saber con más certeza que no somos hechos para este mundo ni para sus placeres pasajeros, sino para un gozo perfecto que solo conoceremos cuando llegamos a morar en el corazón de nuestro divino Salvador. Como dice San Francisco de Sales, los santos aman esos misteriosos placeres del cielo, no principalmente por la dulzura que sienten, sino porque esas delicias broten
de la generosidad, la generosa bondad de Dios, y se alegren de que Dios se deleite en concederles lo que más le agrada. Así sus corazones se eleven por encima de todos los goces mundanos, fijándose en la felicidad eterna para la que fueron creados. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.